Bienvenidas a un episodio más de Neurociencia Amena. Yo soy Norma Hernández Vanegas, directora de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos Amena, y en esta ocasión nos acompaña la doctora Tatiana Muñoz Contreras para hablar sobre el síndrome de Lennox-Gastaut. Muchísimas gracias, doctora Tatiana y Laboratorios UCB por hacer posible este episodio. Adelante, la pantalla toda suya. Muchísimas gracias, Norma. Gracias, Amena, por la invitación. Y bueno, pues vamos a iniciar con lo que es el síndrome de Lennox-Gastaut. Bueno, antes de iniciar con el tema, pues vamos a indicarles que la participación de UCB de México en este evento es con fines altruistas y de educación y pueden consultar nuestro aviso de privacidad en la página www.ucb.com.mx. Y bueno, nada más la información que presentaremos tiene el propósito de educar a la audiencia sobre el tema de Lennox-Gastaut de manera general. Si en algún caso tienen alguna duda en específico, no duden en acudir con su médico especialista. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio, lo que es eh, ¿qué es el síndrome de Lennox-Gastaut? Bueno, pues el síndrome de Lennox-Gastaut es una encefalopatía epiléptica del desarrollo, es muy poco frecuente, es grave y es de inicio temprano. Esta condición está caracterizada por una tríada, que es múltiples tipos de crisis epilépticas con el paciente que tiene un retraso en los hitos del desarrollo con discapacidad intelectual y también múltiples tipos de crisis que nos van a generar obviamente la tercera triada, que es una alteración en el electroencefalograma. Y bueno, pues este síndrome fue descrito por primera vez en 1950 por el científico, el doctor William G. Lennox, en Boston, de Estados Unidos. En aquel entonces se refirió a él como petit mal variant, después de identificar las alteraciones en el electroencefalograma que lo caracterizan, y después, pues otro investigador en 1966, el doctor Gastaut, fue quien propuso el nombre de síndrome de Lennox para describir un síndrome epiléptico infantil. Y finalmente, en 1989, la ELAI, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, denominó oficialmente esta condición como síndrome de Lennox-Gastaut, sumando los apellidos de estos dos investigadores en su honor. Y bueno, pues vamos a irnos con lo que son los signos y síntomas de, el síndrome de Lennox-Gastaut. Pues dentro de los signos y síntomas hay diferentes tipos de convulsiones durante el día y la noche. El pequeño puede presentar con crisis tónicas están presentes casi siempre. También puede tener ausencias, puede tener crisis tónico-clónicas, atónicas, que provocan las caídas por esta disminución del tono a nivel muscular, y puede también tener crisis mioclónicas. Es importante decir que estas aparecen en la vigilia y en el sueño y pueden pasar desapercibidas. El primer signo puede ser el retraso en los hitos del desarrollo, como ya habíamos mencionado dentro de la tríada. Em, por ejemplo, que el pequeño no sostenga la cabeza en el periodo que se espera, que el pequeño no se siente en el periodo que se espera, se sostiene la cabeza más o menos entre los 3 meses, se sienta el pequeñito entre los 6 meses, camina más o menos entre los 18 meses, y en este caso el pequeñito no lo puede realizar, sino que lo realiza posteriormente, y por eso se le llama que tiene un retraso en el hito del desarrollo, es decir, que sostiene la cabeza, gatea y camina posterior. Puede ser que sea que sostenga la cabeza 6 meses después, que se siente hasta el año y que no camine después de un año y medio. Hay discapacidad intelectual en el pequeño después de los 6 años, cuando el niño ya va a la escuela, y es muy notorio en la parte académica. El patrón interital típico en el electroencefalograma suele mostrar complejos de punta a onda lenta con menos de 3 segundos. Hay una actividad rápida paroxística de 10 a 20 segundos durante el sueño no REM, y se llama no REM por las siglas de fase del sueño con movimientos oculares rápidos y una atenuación de la actividad de fondo. Y bueno, pues ya habíamos mencionado que también puede haber trastornos de la conducta en el pequeño. Y nos vamos con la etiología del síndrome de Lennox-Gastaut. Se conoce como
Dentro de la etiología puede que el paciente tenga infartos prenatales o perinatales, que pueda haber tenido infecciones del sistema nervioso central, alteraciones metabólicas, alguna lesión o trauma, malformaciones corticales o alteraciones genéticas. Se conoce como hipoxia neonatal o falta de oxígeno al nacer. em, Cuando el pequeño tiene una disminución en la oxigenación, no llega suficiente oxígeno por alguna alteración dentro del nacimiento, algún traumatismo, que el parto sea muy prolongado. Dentro de algunas alteraciones genéticas puede haber algún gen mutado en 3 de cada 10 pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut y puede ser multifactorial. Y bueno, nos vamos a qué debo hacer si tengo síndrome de Lennox-Gastaut. Pues realmente los pasos son de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a la clínica, de acuerdo a las limitaciones que va a tener el paciente. Lo básico es seguir las indicaciones del especialista, que yo tenga un control de las crisis, lo cual es primordial, ya que son muchas crisis en un día. Las crisis en el síndrome de Lennox-Gastaut son difíciles de tratar y el abordaje terapéutico debe tener como objetivo mejorar la calidad de vida y reducir la carga de crisis epilépticas con caídas para estabilizar el deterioro cognitivo. Si el paciente tiene deterioro cognitivo, pues es también importante como parte del tratamiento, pues tener estas alternativas de terapias que son parte del tratamiento multidisciplinario del paciente, que tenga terapia ocupacional, si hay limitaciones a nivel psicomotor, terapia física, si hay a nivel cognitivo, pues terapia cognitiva, para que haya menor deterioro cognitivo. Y bueno, pues en algunos de los casos, también como parte del tratamiento multidisciplinario, pues está complementando el tratamiento médico, complementando estas terapias físicas, terapia ocupacional, terapia cognitiva, de acuerdo a la limitación que tenga el paciente, pues también en algunos casos la dieta cetogénica se ha visto que tiene buenos resultados en algunos pacientes en específico que cumplen la característica para ser incluidos como parte del tratamiento de dieta cetogénica. La dieta cetogénica, para que la consideremos como opción dentro del tratamiento, tiene ciertas características que debe cumplir el paciente, pero también la dieta debe de tener una reducción de sus crisis en un 50% o más para considerarla como efectiva para el paciente que vive con síndrome de Lennox-Gastaut. Y bueno, ¿cómo se diagnostica el síndrome de Lennox-Gastaut? Pues ya lo habíamos comentado clínicamente con los signos y síntomas. Es un reto el diagnóstico por los múltiples características que llega a tener el paciente y los diferentes tipos de crisis que presenta, pero en realidad también con el estudio del electroencefalograma, en realidad las pruebas genéticas como el tamiz y la imagen sirven para descartar otros diagnósticos, no siempre, casi siempre es clínica y el electroencefalograma. Los otros estudios que se pueden hacer complementarios pues son para descartar otros diagnósticos. La presencia de rasgos clínicos, característicos y de anomalías dentro del electroencefalograma confirman el diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut. Algunas veces, como mencioné, se requieren algunos estudios complementarios como una resonancia magnética que puede identificar anomalías a nivel estructural dentro del cerebro del pequeño para ver si hay alguna causa aparente de este síndrome. Las pruebas genéticas también pueden ser complementarias, permiten distinguir entre el síndrome de Lennox-Gastaut y otras entidades nosológicas o algunas otras encefalopatías epilépticas, y deben realizarse en determinados casos, es decir, cuando se sospecha, por ejemplo, que hay una esclerosis tuberosa o que puede haber alguna lipofuscinosis neuronal, que puede haber algún síndrome de algún cromosoma en específico, es decir, para diagnóstico diferencial. En principio, deberá considerarse todas estas epilepsias como crisis motoras frecuentes y breves que se produzcan en la infancia.
Los diagnósticos diferenciales más relevantes pueden ser una epilepsia miclónica estática, el síndrome de Dravet, epilepsias focales con sincronía bilateral secundaria. Es importante que en estos casos que se haga algún mapeo genético y que si salga algún resultado, pues tengan algún consejo genético los papás junto con el paciente para tener mayor claridad sobre el tipo de alteración genética que llega a tener el pequeño y sobre todo para que tengan mayor claridad en la incertidumbre que casi siempre tienen los papás sobre si se hereda o no se hereda, ya que genético es una cosa y hereditario pues entra en otra clasificación. No es lo mismo genético a que lo llegue a heredar. Y bueno, pues nos vamos a ciertas consideraciones especiales para síndrome de Lennox-Gastaut. Ya habíamos mencionado que es una enfermedad poco frecuente, es decir, principalmente afecta a niños entre 2 y 5 años de edad. Es una enfermedad resistente a fármacos anticrisis o a medicamentos este, anticrisis epilépticas, como es el nombre que se va a estar utilizando a partir del siguiente año. Es decir, que es un paciente que va a utilizar politerapia, es decir, que va a tomar de 2, 3 o incluso más medicamentos anticrisis epilépticas. Entre más crisis tenga el paciente, el pronóstico se complica, es decir, como es un síndrome que tiene diferentes características y va a tener diferentes tipos de crisis, el paciente pudiera tener muchísimas crisis en un día y esto va a hacer que el pronóstico llegue a complicarse o va a condicionar que el paciente tenga más limitaciones a nivel cognitivo, a nivel psicomotor. El paciente de nacimiento tendrá discapacidad intelectual y crisis que si no se controlan lo llevan a un empeoramiento y complicaciones, por lo cual pues también requiere mayor atención o mayor cuidado por parte de la familia. Eso condiciona a que el cuidador también llegue a tener un desgaste considerable durante el camino de vivir con el cuidado de un paciente que vive con síndrome de Lennox-Gastaut. Se puede confundir con otras enfermedades, si habíamos mencionado anteriormente alguno de estos síndromes o ciertos tipos de epilepsia, pero el síndrome va cambiando conforme el paciente va creciendo. Es decir, que el cuadro clínico, los síntomas o los signos que va a tener el pequeño al inicio del diagnóstico, que ya habíamos mencionado que puede ser entre los 2 y los 5 años de edad, conforme va creciendo el pequeño, conforme va desarrollándose, va siendo adolescente o en la edad adulta, estas características van a ir cambiando, es decir, la enfermedad no va a ser siempre la misma, por lo cual, pues, también condiciona que el diagnóstico sea complicado, si es que no se hace en la infancia por el neuropediatra, pues ya en la edad adulta es más difícil dar con el diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut por estas variantes o variaciones que va a tener el paciente diferente a lo que es el cuadro clínico inicial en la infancia. No siempre se pueden identificar una sola causa, es decir, que es multifactorial, y al decir genético, ya lo había comentado, quiere decir que hay un gen o algunos genes o alguna alteración en el mapeo genético del pequeño que está condicionando que viva con síndrome de Lennox-Gastaut, pero eso no quiere decir o no es igual a heredado. Quiere decir que no siempre lo va a heredar papá o mamá, sino que puede ser alguna condición que al momento de desarrollarse el pequeño durante el embarazo, pues pueda tener alguna alteración. El tratamiento hasta el momento no cura, solo trata los signos y síntomas de la enfermedad, por lo cual es importante seguir las indicaciones del médico. Como ya habíamos visto en una diapositiva, 3 diapositivas anterior, las indicaciones del médico son esenciales para que el pequeño pueda lograr el control de estas crisis y pueda tener una mejor calidad de vida. Eso nos va a ayudar a que tenga menores complicaciones el pequeño y que podamos evitar estos estados epilépticos. Bueno, bien, vamos a hablar un poquito más allá de las crisis, más allá de las crisis, más allá del entorno del pequeño, ¿qué pasa con el cuidador? Bueno, pues las epilepsias catastróficas que comienzan durante la etapa de desarrollo infantil
detienen el desarrollo cognitivo y social con efectos a largo plazo. Hablando de epilepsias catastróficas, pues está dentro de esta clasificación, pues el síndrome de Lennox-Gastaut. Y se considera una epilepsia catastrófica por la incapacidad de controlar las crisis con medicamentos anticrisis epilépticas y la probabilidad de lesiones por caída relacionadas con los tipos de crisis que pueda tener el pequeño durante este camino. Y el deterioro intelectual, que el deterioro intelectual se da en más del 90%, por lo cual pues nos conlleva a que él tenga un impacto muy importante en la parte psicosocial en el pequeño. Y bueno, pues no solo en el pequeño, sino también vamos a ver que va a tener un impacto no solo en el paciente, sino también en todo el entorno que le rodea, hablando de eh, familiares cercanos como papás, hermanos. Y bueno, en esta condición en particular hemos visto una variedad de afectaciones que incluyen desde sobrepeso, obesidad en un 80% de los casos, infecciones agudas del tracto respiratorio superior en un 44%, fracturas en un 31%, hemos identificado encefalitis postviral en un 6% de los pacientes, insomnio en un 5%, hipotiroidismo, meningoceles, infinidad de padecimientos agregados. Se han observado también casos de diabetes y afecciones gastrointestinales. Otras afecciones incluyen problemas de lenguaje, que tenga lentitud de ideación y expresión, que el paciente tenga trastornos de personalidad, que tenga hiperactividad, agresividad, tendencias autistas, por lo cual está dentro del cuadrito de trastornos de la personalidad. Es importante destacar que el diagnóstico temprano y una intervención adecuada pueden contribuir a obtener mejores resultados en el tratamiento de este síndrome. Entonces, si se dan cuenta, pues hay diferentes em, digamos, patologías que pueden estar dentro también del entorno del paciente que vive con síndrome de Lennox-Gastaut, por lo cual no solo son las crisis, no solo son estos cambios en el electroencefalograma y no solo son este retraso a nivel cognitivo muy importante, sino que también, pues el paciente va a vivir con otras alteraciones que también van a impactar en su calidad de vida del paciente. Y bueno, pues vamos a ver con esta parte de cuál es el impacto que llega a tener en el cuidador. Pues llega a tener un impacto físico en el cuidador. Se ha demostrado que el cuidador de un niño con discapacidad, sobre todo y discapacidad cognitiva, que ya habíamos mencionado en más del 90%, genera que el cuidador pues esté 24/7 o que el paciente necesite cuidados 24/7. Entonces el desgaste físico es sumamente importante. Un estudio en un grupo de pacientes y cuidadores de niños con discapacidad intelectual y discapacidad también psicomotora reveló que más de la mitad indicaron que su salud física y emocional se veía afectada negativamente por las exigencias que requiere el cuidado del paciente. La mayoría había experimentado fatiga crónica, falta de sueño, estrés, ansiedad. Em, los cuidadores sentían que carecían de control sobre pues estos acontecimientos cotidianos, el también que el cuidador sienta que no tiene control sobre las crisis, que no tiene control sobre la enfermedad de su pequeño, también genera un estrés adicional, aparte del estrés o el cansancio físico que genera el cuidar a un paciente que llega a tener una limitación. Casi todos los cuidadores informaron efectos físicos, psicológicos y bueno, también el impacto económico por el cuidado del paciente, no solo en la parte de la compra de medicamentos, sino también ya habíamos mencionado que el paciente va a requerir terapias adicionales para poder mejorar estas limitaciones que tiene el paciente. Y sobre todo, pues el impacto creo que el que mencionan que más... em,
es más importante para los cuidadores, pues, esta ansiedad por la salud y el futuro de su hijo. Bueno, pues nos vamos con esta parte del impacto familiar. La elevada frecuencia de las crisis no solo disminuye la calidad de vida del paciente, sino que también se asocia a un elevado, pues, coste económico, genera estrés y ansiedad no solo no en el paciente, sino pues en el entorno del paciente, es decir, en toda la familia. Y a la necesidad de asistencia en una serie de actividades cotidianas que suponen una carga sustancial para el cuidador o los cuidadores. El retraso grave o profundo del desarrollo, este déficit motor que va a tener el pequeño y los problemas de comunicación por esta limitación a nivel cognitivo que va a tener, pues también están presentes en un gran número de los pacientes y eso va a generar también pues un impacto a nivel social, porque pues el pequeño no va a poder desarrollarse a nivel social de manera adecuada. Incluso también la familia va a tener que tener ciertas limitaciones a nivel de socialización, va, va a tener un impacto. El que las crisis sean impredecibles también va a ocasionar que el salir fuera de casa o el estar en ciertos lugares, pues va a ser un poco limitante o va a ser un poco complicado. La farmacoresistencia, la puriterapia, el cambio de tratamiento son frecuentes en el paciente. Entonces, esto va a ocasionar que pues los pacientes que toman muchísimos medicamentos anticrisis epilépticas, pues también tengan efectos secundarios por estos medicamentos. Entonces también se van a agregar estos efectos secundarios a las limitaciones que ya tiene el paciente, pues eso también va a generar un coste emocional. La logística y el cuidado del paciente a la familia, pues también va a impactar directamente. Es decir, la dinámica familiar va a tener que cambiar. Algunos integrantes de la familia van a tener que cumplir ciertas funciones, van a tener que ser cuidadores, está el cuidador primario y algunos cuidadores eventuales. Van a tener que aprender mm, algunas, van a tener que tener algunas herramientas de cuidado y van a tener que aprender a tener una rutina de cuidado y algunos integrantes van a tener que estar involucrándose activamente en el cuidado del pequeño para disminuir el cansancio y el desgaste en el cuidador primario, para que la dinámica familiar sea pues lo más óptima o lo mejor posible. Los cuidados de los pacientes han informado los efectos considerables en su calidad de vida y relaciones sociales en general. Y entonces no solo hay impacto en la calidad de vida del paciente, sino también impacta en la calidad de vida de toda la familia. Los cuidadores a menudo experimentan estrés y ansiedad como resultado de preocupaciones pues, económicas. Lo impredecible de las crisis epilépticas puede afectar la calidad de los cuidadores y de los familiares, sobre todo para participar en actividades recreativas o actividades sociales, y eso genera un aislamiento a nivel social. Y las crisis de epilepsia tienen un profundo impacto también en, en el bienestar emocional de los cuidadores. El estigma sabemos que todavía existe, a pesar de que hay muchísima información, y pues esta estigmatización pues también genera aislamiento social, no solo del paciente, sino que también de la familia completa. Y esto puede impactar en la calidad de vida de la familia, generando depresión, estrés y ansiedad. Y bueno, pues vamos a ver un poquito más del impacto en el cuidador primario. Quién es aquel integrante de la familia que se va a dedicar al cuidado al 100% del paciente. Es decir, es aquella figura dentro de la familia que aunque a lo mejor participen más integrantes de la familia en el cuidado del paciente, el cuidador primario es el que se encarga de estar 24/7 con el paciente, el que se encarga de llevarlo a las consultas médicas, el encargado de la toma de los medicamentos. Y bueno, pues es importante saber cuál es el impacto en el cuidador primario. Pues vamos a hablar sobre todo de las emociones que puede generar este camino en el cuidado de un pequeño que vive con síndrome de Lennox-Gastaut.
Estas emociones, las emociones más frecuentes que puede experimentar el cuidador primario en el momento del diagnóstico, pues sabemos que es conmoción, desánimo, puede ser tristeza, puede generar ansiedad por el futuro del pequeño. Dentro de las emociones positivas podríamos hablar, el cuidador puede tener una emoción de felicidad o una emoción de alivio al recibir el diagnóstico, es decir, al haber tenido un camino tortuoso durante el diagnóstico y no haber tenido un buen manejo, no haber tenido el diagnóstico indicado, el haber estado tomando diferentes terapias y no haber tenido un buen resultado. Finalmente, cuando el cuidador llega a tener un diagnóstico definitivo, ya lo que es el síndrome de Lennox-Gastaut en su familiar, pues puede generar una emoción positiva de alivio, una emoción positiva de de descanso, digamos, aunque pues son emociones variadas porque pues si el tener el diagnóstico pues también entra el cuidador en una etapa de duelo donde va a experimentar diferentes emociones como tristeza, ansiedad, angustia, sobre todo por el futuro del pequeño, sobre todo por las limitaciones que tiene el pequeño y que va a seguir teniendo durante su camino. Em, el control de las crisis. Ya habíamos mencionado que es difícil llegar a tener un control de las crisis en un paciente que tiene síndrome de Lennox-Gastaut, pero al tener un diagnóstico em, certero, pues el tratamiento también puede ayudar a disminuir este número de crisis y por lo cual pues también puede generar menor estrés y ansiedad en el cuidador. Las emociones negativas a lo largo de la progresión de la enfermedad pues son causadas principalmente pues por el empeoramiento de las crisis o el aumento del número de crisis o el no control de las crisis, la carga del cuidado constante del paciente, estas limitaciones a nivel cognitivo que va a presentar nuestro familiar, las limitaciones a nivel psicomotor, la falta de tiempo libre porque el cuidado es 24/7, los problemas en el desarrollo que va a presentar el pequeño a lo largo del camino, las limitaciones que va a tener durante todo el camino de vivir con síndrome de Lennox-Gastaut, más aparte los diferentes tipos de crisis que va a tener el paciente. Ya habíamos mencionado que el cuadro clínico va a ir variando conforme va a ir creciendo el pequeño de adolescente a adulto, van a ir variando los tipos de crisis y pues obviamente pues también van a ir variando las limitaciones. También genera emociones negativas. La politerapia, el que el paciente esté tomando diferentes medicamentos, son muchos medicamentos. Esto genera más estrés para el control de la toma de medicamentos y pues también genera estrés económico por pues el gasto que se tiene que hacer por el número de medicamentos anticrisis epilépticas que tiene que tomar el pequeño. Entonces esto va a generar un desgaste en el cuidador, que es importante que lo cuidemos para que el cuidador esté lo mejor posible para que pueda brindar este cuidado que requiere el paciente. Dentro de las emociones positivas, pues están relacionadas más a la eficacia del tratamiento. Si está tomando un medicamento que llega a disminuir el control de las crisis, pues una emoción positiva llega a sentir el cuidador. La reducción de las crisis también, más tiempo libre debido a que en algún momento pues el pequeño, sobre todo en hospitales, en UMAES, en unidades de alta especialidad, que el paciente ya llegue a tener un tratamiento multidisciplinario, un tratamiento integral, donde tenga esta terapia cognitiva, esta terapia física, esta terapia ocupacional, pues ese poco tiempo libre que llega a tener el cuidador mientras el paciente está teniendo estas terapias como tratamiento adicional al tratamiento farmacológico, pues también genera un poquito de alivio, un poquito de tiempo libre en el cuidador y esto puede disminuir un poquito la carga de estrés o ansiedad. Em, este apoyo, cuidado que puede recibir por parte del neuropsicólogo, del psicólogo, del psiquiatra, que nos puede ayudar a dar herramientas
para mejorar el cuidado en el pequeño, pues también nos puede ayudar y nos puede ayudar a sentir que recibe nuestro familiar un tratamiento más adecuado y nos puede ayudar a que tenga una mejor progresión en el desarrollo el paciente. En cuanto a las necesidades insatisfechas del cuidador, pues los cuidadores normalmente coinciden en la insuficiente disponibilidad de servicios, es decir, estos servicios adicionales como el psicólogo, el neuropsicólogo, el psiquiatra, el rehabilitador, el terapeuta ocupacional, el terapeuta de terapia cognitiva, no siempre lo van a tener dentro de todos los servicios de salud y eso también genera pues estrés y ansiedad en el cuidador. Y es importante que esta es una necesidad no satisfecha que detecta el cuidador en cuanto a la atención del paciente, la falta de estos tratamientos eficaces también, por lo mismo que el paciente tiene que tomar muchísimos medicamentos anticrisis epilépticas, pues esta percepción del cuidador es que no son tan eficaces estos tratamientos y se requiere tratamientos o se requiere investigación o se requiere sacar nuevos medicamentos que sean un poco más eficientes en el control para estos pacientes que viven con síndrome de Lennox-Gastaut. Y sobre todo, pues la incertidumbre en la atención en el paciente, ya cuando esté más grande, cuando sea adulto, cuando sea adolescente, quién lo va a atender, si lo va a seguir atendiendo bien, si van a seguir existiendo medicamentos mejores, tratamientos para este paciente y cuál va a ser su futuro, pues son ciertas necesidades no satisfechas en el cuidador que muchas veces no son atendidas dentro de la consulta por el especialista. Y bueno, es importante que tengamos un buen enfoque, es decir, que como cuidadores, como papás, como mamás de un paciente que vive con síndrome de Lennox-Gastaut, nos concentremos en lo que sí está dentro de nuestro control, que es tener herramientas para afrontar adecuadamente la enfermedad. eh, Tener herramientas o tener capacitación en la parte de control de emociones para que nosotros podamos cruzar este camino lo mejor posible, podamos comunicarnos de manera empática y asertiva con nuestro familiar, que no perdamos el enfoque en mejorar la calidad de vida de nuestro pequeño, en darle la mejor vida posible en cuanto y entender las limitantes que tiene y enseñarle a cómo vivir con estas limitaciones. Es decir, es un aprendizaje constante porque como las crisis que va a tener nuestro pequeño van a ir variando conforme va a ir evolucionando, va a ir creciendo, se va a ir desarrollando, pues tenemos que tener un aprendizaje constante de lo que es la enfermedad, un aprendizaje constante de cuáles son las terapias que va a requerir, un aprendizaje constante de cómo puedo yo ayudar en casa, qué es lo que sí puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, qué está dentro de mi alcance, todo para el enfoque principal de mejorar la calidad de vida del pequeño. Y quitar ese enfoque en lo que no está en nuestro control y eso nos va a permitir tener un menor desgaste a nivel físico y a nivel emocional. Lo que no está en nuestro control, pues obviamente es el diagnóstico, es la evolución de la enfermedad. No vamos a poder nosotros tener control de cómo se van a presentar las crisis, no vamos a tener control del número de crisis, de que se disminuyan, de que se controlen, de las limitantes que va a tener a nivel cognitivo, las limitaciones que puede tener en cuanto a la parte del desarrollo del pequeño, ni tampoco vamos a poder tener control en el entorno, en la estigmatización, en la falta de inclusión, la falta te habíamos comentado, la falta de estos especialistas o de estas terapias dentro de las instituciones de salud, la falta de medicamentos, todo esto es parte del entorno y no está dentro de nuestro control. Entonces hay que poder enfocarnos únicamente en lo que sí tenemos control para que la manera en que afrontamos la enfermedad y vivimos nuestro duelo, nuestra gestión de emociones, la podamos hacer de la manera más adecuada y esto nos permita tener una mejor comunicación efectiva y empática con el paciente. Todo lo que forma parte de nuestro entorno, podamos manejarlo lo mejor posible
y es un aprendizaje constante de esta enfermedad. Hay que obtener herramientas necesarias y herramientas diferentes vamos a necesitar durante este camino para que el paciente pueda recorrer su camino con la menor dificultad posible y le podamos permitir tener una mejor calidad de vida. Y este es el enfoque que debemos de tener como papás, lo que sí tenemos control y pues lo que está fuera de nuestro control, pues únicamente tratar de ver en qué podemos apoyar al especialista, cómo podemos hacer esta gestión en conjunto con asociaciones para que sí estén estas terapias dentro del sistema de salud, pero no estresarnos porque nosotros no podemos manejarlo. Y bueno, pues con esto cierro nuestra plática. Hay que recordar que no tenemos que hacer todo solos. Así como aprendimos a caminar, a hablar, a cocinar, pues también podemos aprender a desarrollar ciertas herramientas que nos ayuden para brindar un cuidado adecuado a nuestro pequeño que vive con síndrome de Lennox-Gastaut. No estamos solos, podemos tener el apoyo de nuestro círculo familiar, pero también podemos tener el apoyo como asociaciones como Amena, que nos pueden brindar herramientas, que nos pueden brindar educación, como estas pláticas, apoyarnos con los especialistas que también están aprendiendo y están actualizando. Se actualizan constantemente sobre los tratamientos que hay sobre estos síndromes epilépticos y sobre todo tener las herramientas necesarias de apoyarnos de la terapia. El terapeuta nos puede brindar herramientas que nos ayuden a superar estos retos que se nos pueden presentar y los podemos superar de la mejor manera. Y pues con esto yo les agradezco el espacio y pues muchísimas gracias, Norma, por tu atención. Muchísimas gracias, doctora Tatiana Muñoz. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia que el currículum de la doctora se encuentra en la descripción de este episodio, tanto en YouTube como en iVoox y en Spotify. Muchísimas gracias a Laboratorios UCB también, nuevamente, por la realización de este episodio. Y pues, gracias, doctora. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.